Historia de helio. Descubrimiento científico. Líneas espectrales del helio. La primera evidencia de la existencia del helio se observó el 18 de agosto de 1868 como una línea brillante de color amarillo con una longitud de 587,49 nanómetros en el espectro de la cronosfera del Sol. La línea fue detectada por el astrónomo francés Pierre Hansen durante un eclipse solar total en Guntur, India 70. En un principio se pensó que esta línea era producida por el sodio. El 20 de octubre del mismo año, el astrónomo inglés Joseph Norman Lockyer observó una línea amarilla en el espectro solar, a la cual nombró como la línea de Fraunhofer D3 porque estaba cerca de las líneas de sodio D1 y D2 ya conocidas. 8. Lockyer llegó a la conclusión de que dicha línea era causada por un elemento existente en el Sol pero desconocido en la Tierra. Edward Frankland confirmó los resultados de Hansen y propuso el nombre Liun para el nuevo elemento, en honor al dios griego del Sol Helios al que se añadió el sufijo Iun ya que se esperaba que el nuevo elemento fuera metálico. 71, 72, 73. En 1882, el físico italiano Luigi Palmieri detectó helio en la Tierra por primera vez, a través de su línea espectral D3, cuando analizó la lava del monte Vesubio. 74. El 26 de marzo de 1895 Sir William Ramsay aisló el helio al tratar la cleveita, una variedad de la uranita que contiene por lo menos un 10% de tierras raras con ácidos minerales. Ramsay en realidad buscaba argón, pero después de separar el nitrógeno y el oxígeno del gas liberado por el ácido sulfúrico, notó una brillante línea amarilla que coincidía con la línea D3 observada en el espectro solar. 8, 75, 76, 77. Las muestras fueron identificadas como helio por Lockyer y el físico británico William Crookes. Además fue aislado de la cleveita el mismo año independientemente por los químicos Per Theodor Cleve y Abraham Langlet en Uppsala, Suecia, quienes pudieron obtener suficiente cantidad del gas para determinar acertadamente su peso atómico. 28, 78, 79. El helio también fue aislado por el geoquímico estadounidense William Francis Hillebrand, aunque este atribuyó las líneas al nitrógeno. En 1907 Ernest Rutherford y Thomas Royce demostraron que las partículas alfa son núcleos de helio, al permitir a las partículas penetrar una delgada pared de un tubo de vidrio al vacío y después creando una descarga eléctrica dentro del mismo para estudiar el espectro del gas. En 1908 el físico holandés Eike Kamerlingh-Onnes produjo helio líquido por primera vez enfriando el gas hasta 0,9 K, 80, lo que le hizo merecedor del premio Nobel. Él trató asimismo de solidificar el helio reduciendo su temperatura, aunque no lo logró debido a que este elemento carece de un punto triple, temperatura a la cual las fases sólida, líquida y gaseosa existen en equilibrio. En 1926 su discípulo Willem Hendrik Keeson logró por vez primera solidificar 1 centímetros helio 81. En 1938, el físico ruso Piotr Leonidovich Kapitsa descubrió que el helio 4 casi no tiene viscosidad a temperaturas cercanas al cero absoluto, un fenómeno que ahora se llama superfluidez. 82. Este fenómeno está relacionado con la condensación de Bose-Einstein. En 1972, el mismo fenómeno se observó en el helio 3, pero a temperaturas mucho más cerca del cero absoluto, por los físicos estadounidenses Douglas D. Oseroff, David M. Lee y Robert C. Richardson. Se cree que en el helio 3 el fenómeno está relacionado con la creación de pares de fermiones de este isótopo, de tal manera que se forman bosones, en analogía a los pares de Cooper que producen la superconductividad. 83. Extracción y uso. Un recipiente de gas lleno con helio. Después de que una operación de perforación de petróleo en 1903 en Dexter, Kansas, produjera un geyser de gas que no se podía quemar, el geólogo Erasmus Howard recogió muestras de los gases que emanaban y se las llevó a la Universidad de Kansas en Lawrence, donde, con la ayuda de los químicos Hamilton Cady y David M. C. Farland, descubrió que el gas consistía, en volumen, de 72% de nitrógeno, 15% de metano, un porcentaje que se puede quemar únicamente con suficiente oxígeno, 1% de hidrógeno, y 12% de un gas no identificado. 84. En un análisis posterior, Cady y M. C. Farland descubrieron que el 1,84% de la muestra de gas era helio. 85. 86. Esto demostró que a pesar de su rareza global en la Tierra, el helio estaba concentrado en grandes cantidades debajo de las grandes llanuras de Estados Unidos, disponible para su extracción como un subproducto del gas natural. 87. Las mayores reservas de helio se encontraban en los campos de gas del suroeste de Kansas, de Texas y Oklahoma. Esto permitió a los Estados Unidos convertirse en el principal productor de helio en el mundo.
Siguiendo una sugerencia de Sir Richard Trelfall, la Marina de este país patrocinó 3 pequeñas plantas experimentales de producción de helio durante la Primera Guerra Mundial. El objetivo era proporcionar a los globos de defensa un gas no inflamable más ligero que el aire. Con este programa se produjeron un total de 5.700 m de helio al 92%, a pesar de que previamente solo se había obtenido menos de 1 metro cúbico de gas. Parte de él se utilizó en la primera aeronave inflada con helio de la Marina estadounidense, que hizo su primer viaje de Hampton Roads, Virginia, a Boeing Field en Washington, D.C., el 1 de diciembre de 1921, 88, aunque el proceso de extracción usando licuefacción de gas a baja temperatura no se desarrolló a tiempo para ser relevante durante la Primera Guerra Mundial, la producción continuó. El helio se utilizó principalmente como un gas de elevación en aeronaves más ligeras que el aire. La demanda para este uso, así como para la soldadura por arco, fue mayor durante la Segunda Guerra Mundial. El espectrómetro de masas de helio también fue vital en la bomba atómica desarrollada por el Proyecto Manhattan 89. El gobierno de los Estados Unidos creó la Reserva Nacional de Helio en 1925 en Amarillo, Texas, con el objetivo de suministrárselo a las aeronaves militares en tiempo de guerra, y a las aeronaves comerciales en tiempos de paz. Debido a un embargo militar de Estados Unidos contra Alemania en el que el suministro de helio quedó restringido, el LZ-129 Hindenburg se vio obligado a utilizar el hidrógeno como gas elevador. El uso de helio después de la Segunda Guerra Mundial se redujo, pero las reservas se ampliaron en la década de 1950 para garantizar su suministro en forma líquida como refrigerante para crear combustible de hidrógeno y oxígeno, entre otros usos para los cohetes durante la carrera espacial y la Guerra Fría. El uso de helio en los Estados Unidos en 1965 fue de más de 8 veces el consumo máximo en tiempo de guerra. 90. La Oficina de Minas de Estados Unidos dispuso de 5 plantas privadas para recuperar helio a partir del gas natural. Para este programa de conservación de helio, la oficina construyó 684 kilómetros de tuberías desde Buston, Kansas, para conectarlas con las plantas del gobierno parcialmente agotadas en el campo de gas de Cliffside, cerca de Amarillo, Texas. Esta mezcla de helio y nitrógeno fue inyectada y almacenada en el campo de gas de Cliffside hasta que se necesitara, y hasta que fuera purificada posteriormente. 91. Para 1995 se habían almacenado cerca de 1.000 millones de metros cúbicos de gas, y las reservas constituían una deuda de 1.400 millones de dólares, lo que en 1996 obligó al Congreso de los Estados Unidos a eliminarlas. El helio producido entre 1930 y 1945 tenía aproximadamente un 98,3% de pureza con un 2% de nitrógeno, lo cual fue suficiente para llenar los dirigibles. En 1945, se usó una pequeña cantidad de helio a 99,9%, para hacer soldaduras. 92. Para 1949 había disponibles cantidades comerciales de helio grado A al 99,9%. Durante muchos años, los Estados Unidos han producido más del 90% de helio que puede utilizarse comercialmente en el mundo, mientras que las plantas de extracción en Canadá, Polonia, Rusia y otros países producen el resto. 93. A mediados de la década de 1990, una nueva planta en Arceu, Argelia entró en funcionamiento y produjo 17 millones de metros cúbicos de helio, con una producción suficiente para cubrir toda la demanda de Europa. Mientras tanto, en 2000, el consumo de helio dentro de los Estados Unidos había aumentado a más de 15 millones de kilogramos por año. 94. Entre 2004 y 2006, se construyeron 2 plantas adicionales, una en Ras Laffan, Qatar, y la otra en Skikda, Argelia. Sin embargo, a principios de 2007, Ras Laffan estaba funcionando al 50%, y Skikda aún no había sido puesta en marcha. Argelia se convirtió rápidamente en el segundo principal productor de helio 46. A través de este tiempo, tanto el consumo de helio, como los costos de producción de helio aumentaron. 95. Entre 2002 y 2007 el precio del helio se duplicó, y solo en 2008 los principales proveedores aumentaron sus precios en un 50%. 96.